Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí presentes en el sexto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento para presentarles la comunicación titulada Menores inmigrantes y procesos de inclusión educativa, presentada por la doctora Cintia Lisset Ramos Monsiváis, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, el doctor Rolando Salazar Hernández, perteneciente a la misma universidad, el doctor Ramón Ventura Roque Hernández, perteneciente también a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y quien le habla, la doctora Estefanía Lema, perteneciente a la Universidad de La Coruña, en España. Actualmente vivimos en un momento bastante complejo a nivel de conflictos armados, y es que a lo largo de todo el globo terráqueo se están viviendo muchos conflictos armados en diferentes países. Estos conflictos armados, como siempre sucede, perjudican a personas inocentes, ¿no? Se llevan muchas vidas inocentes y dentro de estas vidas inocentes están los niños y las niñas. Actualmente, alrededor de 35 millones de niñas y niños han sido desplazados de sus países precisamente por estos conflictos armados, por crisis humanitarias o por persecuciones por diferentes motivaciones, sean religiosas o sean de otra índole. Por lo tanto, estamos hablando de un volumen realmente importante de menores desplazados de sus países de origen y, por lo tanto, menores que han tenido que abandonar aquellas ciudades, aquellos pueblos en los que vivían, aquellas casas en las que en algún momento se sintieron protegidos. Han tenido que abandonar a sus familias, a veces a sus amigos, sus colegios, sus culturas, sus idiomas, debido pues a situaciones que le han venido sobrevenidas y donde no podían hacer nada más que huir. En este sentido, la educación, las escuelas, deben de ser un refugio para estos menores, ¿no? Estos menores han sufrido mucho, han sufrido procesos traumáticos, ¿no? De alteraciones emocionales, abandonos forzados que les han implicado trastornos de estrés postraumático y que llegan a un nuevo entorno que no puede ser hostil, ¿no? Precisamente ese nuevo entorno tiene que ser un entorno amigable, ¿no? Y en este sentido nos encontramos con importantes retos desde el contexto educativo para llegar a escolarizar a estos menores que ya vienen con una mochila muy importante, ¿no? Que obedece en base principalmente al trauma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que las escuelas tienen que convertirse en aquel ambiente amigable que consiga o que logre traspasar esa barrera que estos menores se han obligado a construir, ¿no? En este sentido, es importante que entendamos que los menores a veces vienen solos, a veces llegan con sus familias y familias con las que es inclusive más complejo trabajar que con los niños, ¿no? Pero que es importante, y lo vamos a ver, tenerlos en cuenta en este trabajo conjunto, ¿no? Para poder un poco poner, un poco de luz, digamos, ¿no? Conocer un poco cuál es la situación de la inclusión educativa con los menores refugiados, hemos realizado un primer estudio, una primera aproximación, utilizando como base de datos la Web of Science y utilizando como palabras claves Refugees, Inclusive Education and School. Hemos acotado la búsqueda a los años 2020-2025 y hemos obtenido un total de 144 publicaciones.
Si hacemos una evaluación genérica de estos resultados, bueno, pues vemos que ha habido un pequeño decaimiento tras la COVID, probablemente porque hubo una focalización, ¿no?, de temas de estudio vinculados a la COVID tras la misma, o bueno, en los años 2020-2023, y sin embargo ahora actualmente vuelve a repuntar este tema como tema de interés, ¿no?, como tema de estudio, ¿no? El contexto de la investigación educativa es donde más trabaja esta línea, y como países, Australia es el país donde más publicaciones se dan sobre esta temática, teniendo en cuenta estas palabras clave que hemos tenido en consideración. Si nos ajustamos al contenido que hemos evaluado en líneas muy genéricas, hemos determinado tres aspectos fundamentales, básicamente en cuanto a las necesidades de inclusión, es decir, en cuanto a aquellas conclusiones obtenidas de estos estudios sobre cuáles sean aquellos aspectos clave en los que tienen que trabajar las escuelas para llevar a cabo una inclusión efectiva. Y hemos determinado tres aspectos principales, podríamos hablar de más profundizando, pero hemos determinado aquellos aspectos que son más relevantes, ¿no? Por un lado, la enseñanza intensiva de la lengua local, es decir, lo que nos determinan estos estudios es que es fundamental proporcionar mayores recursos para que la adquisición de esa lengua local se realice con la mayor eficacia y en la mayor brevedad posible, puesto que ello va a depender gran parte del proceso, no solo de enseñanza-aprendizaje, sino también del proceso de socialización. Es decir, estos menores se ven limitados en su comunicación y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver, pues, como decimos, ¿no?, los procesos de socialización y los procesos, el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es necesario, o estos estudios determinan como una de las principales necesidades el intensificar esa enseñanza intensiva, valga la redundancia, de la lengua local. Por lo tanto, apoyar esa formación complementaria. Los contenidos multiculturales deben de estar vinculados en el plan de estudios escolar. Esto nos recuerda, esta alusión a lo que hacen estos estudios, nos recuerda a esa diferenciación, ¿no?, a ese momento en el que se supera el paso de la educación intercultural, de la educación multicultural, a la educación intercultural, precisamente cuando hablamos de que es fundamental que las culturas minoritarias estén presentes en el plan de estudios escolar, estén presentes en el currículum, ¿verdad? Pues esta es una de las necesidades que se determinan en estos estudios como de necesidades principales. Y por otro lado, se destaca también un aspecto muy relevante, ¿no? Y son estas plataformas multilingües, y no solo las plataformas multilingües, sino el uso en general de las diferentes tecnologías, diferentes recursos tecnológicos que permitan usar de forma que se puedan usar de forma simultánea dentro del aula, y que lo que permiten es precisamente una comunicación efectiva. Bien, entonces estos son tres de los aspectos principales que destacan estos estudios a nivel de contenido. A nivel, como conclusiones, podemos decir que es necesario, por un lado, revisar los procesos burocráticos, y es que los procesos burocráticos, una vez que el menor llega refugiado hasta que pues consigue acceso a los diferentes recursos que le permiten pues una mayor comunicación, mayores recursos tanto para socialización como para su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues suelen ser lentos, ¿no? Por otro lado, intensificar la intervención terapéutica. Estos menores son menores que
ya según los resultados de estos estudios analizados, vienen con muchas situaciones, han vivido muchas situaciones traumáticas, por lo tanto la mayor parte de ellos tienen situaciones de estrés postraumático, depresión, alteraciones del sueño, alteraciones también de la alimentación, etcétera. Por lo tanto, es fundamental intensificar la intervención terapéutica. Como decíamos, aplicar cambios a nivel curricular, es decir, las minorías cuando llegan a una nueva cultura, es importante, si bien es importante que aprendan la nueva cultura, también es importante que estas culturas minoritarias estén presentes dentro del currículum para darles precisamente el valor que merecen, ¿no? Y por otro lado, trabajar con las familias. Sí que es cierto los diferentes estudios analizados en este sentido pues tenían diferentes resultados, pues porque algunos de ellos hablaban de menores que llegan solos y otros por otro lado hablaban de menores que llegan con sus familias, pero donde hay muchas dificultades de trabajo con una parte importante de ellas, ¿no? Por lo tanto, es importante trabajar con las familias y también estos programas de adquisición de la nueva lengua también es importante que se trabajen con las familias, puesto que es fundamental poder comunicarse eficazmente con ellas, ¿no? Sin más, consideramos que esta temática, sobre todo pues, por la situación global que estamos viviendo, con grandes e importantes guerras en diferentes países, con muchos movimientos, muchos desplazamientos de menores refugiados, es importante que tomemos conciencia de esta situación y que desde el contexto educativo, como profesionales de la educación, pongamos nuestro grano de arena importante, ¿no? en este caso muy importante, puesto que el contexto educativo, la escuela, se convierte en ese amigo, ¿no? que puede ayudar a estos menores a superar un proceso traumático, ya no solo en el proceso de socialización y el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino a superar un proceso traumático muy importante con el que suelen llegar. Sin más, esperamos sus aportaciones, que serán bienvenidas y le damos las gracias por su atención. Muchas gracias.